Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Para mí es un privilegio estar pues aquí nuevamente con este pues espacio que se abre en Rema TV para poder dejar una semilla, dejar un pequeño rema de la palabra del Señor. Le agradezco primeramente a nuestro Padre este privilegio tan hermoso que Él es el que manda la sabiduría, la inspiración del cielo. A nuestro apóstol, el apóstol Sergio Enríquez, y pues a cada uno de los que colaboran en este programa. Quiero que cierre sus ojitos ahí donde está y me acompañe en palabras de oración para pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que hable a nuestra vida. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, venimos delante de ti, primeramente agradeciendo tu bondad, tu fidelidad, agradeciendo la oportunidad que nos das de poder ser capacitados, de poder ser enseñados, instruidos a través de tu palabra, Señor. Yo suplico en el nombre de Jesús que venga una inspiración del cielo, una revelación de tu palabra que no sea de acuerdo a pensamientos humanos, sino que sea acorde, Señor, a esa revelación que tú prometiste que iba de aumento en aumento, Señor, y que en estos últimos tiempos seguros estamos que nos está impactando, Señor, para ver aquellas cosas que no veíamos y para entender aquellas cosas que tampoco entendíamos, Señor. Usa mi vida, Señor. Me presento en esta hora como un portavoz delante de ti para poder trasladar tu palabra, Señor, según aquellos pensamientos que están en tu corazón y no según pensamientos de mi corazón, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén y amén. A mí me impacta mucho algunos versos que encontramos en la palabra del Señor. Y dentro de estos versos que nosotros encontramos en la palabra del Señor, hay algunas cosas que conforme los vamos leyendo, comenzamos a entender y aprender. Y no cabe duda que conforme nos vamos acercando al cumplimiento de lo que está escrito, el Señor permite que entendamos algunas cosas. Yo le quiero hablar en esta hora de un tema que le he colocado como título: el avance de la ciencia. Yo creo que este tema estamos muy familiarizados, tanto desde el ángulo espiritual como también en el ámbito secular y terrenal. Si usted pues no me va a dejar mentir en esta hora, usted se da cuenta, por ejemplo, cómo la ciencia en lo secular ha aumentado de una forma impresionante. Estamos ahorita en el año 2023 de la era moderna, le dicen algunos científicos, algunos estudiosos, marcando curiosamente esa era moderna, el inicio de la misma a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si usted mira y consulta, dice 2023 después de Cristo. Esto es bien maravilloso porque aún vemos cómo en la humanidad, vemos cómo en el ambiente, en el entorno, el mismo Señor Jesucristo vino a marcar un antes y un después. Aunque venga gente y niegue su existencia o no quiera creer en la efectividad de su poder. Y entonces comenzamos a ver a la luz de la palabra también cómo es que la ciencia, el conocimiento va aumentando. Y yo sí creo, permítame ponerle este pequeño pensamiento, que así como en lo espiritual aumenta el conocimiento y la ciencia, también en lo secular viene a realizarse una especie de emulación y comienza a aumentar también ese conocimiento y esa ciencia. Entonces quiero basar mi tema en esta hora en Daniel capítulo 12, versículo 4. Yo sé que eso lo conocemos y lo hemos escuchado bastante. Dice la palabra del Señor: pero en cuanto a ti, oh Daniel, sella estas palabras. Es decir, que iba a llegar un momento donde iban a comenzar a ser abiertas estas palabras. Ahorita le voy a explicar algunas cosas que puedo entender a través de algunas
algunos pequeños pensamientos que el Señor ponía en mi corazón. Y guarda silencio. O sea, no habla más referente a esto. Y sella este libro hasta el tiempo del fin. Y después dice, muchos investigarán y la ciencia avanzará. Por eso le ponía como título el avance de la ciencia. Pero este versículo, hermano, tenemos tantas cosas que desgranar y entender acá. Pero lo primero que yo quiero ver es que habla de un sello o de una especie de sellos que no iban a ser evidentes, que no iban a ser manifestados, que no iban a ser de cierta forma entendidos hasta que llegara el tiempo del fin. Pero aquí tendríamos nosotros que preguntar acerca de qué se refiere. Porque miren, doctrinalmente nosotros sabemos que el fin pues tiene sus explicaciones bíblicas, tiene para entender, para poderlo entender, mejor dicho, tenemos que ir a la Biblia y tratar de ampliar ahí la lupa y el zoom para comprender a qué se refiere. Porque miren, si vamos a lo que la Biblia habla y la doctrina nos ha enseñado, podemos comprender que el tiempo del fin, el inicio del fin, empezó con el Señor Jesucristo. Porque ahí empezaron, o se puede decir a esa época, el inicio del final de los tiempos. Y a nosotros nos ha tocado vivir y experimentar el final de los tiempos. Entonces yo asumo que ahí se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Y que a través de la cercanía y de esa aparición del final de los tiempos, se iba a entender lo que fue sellado y lo que fue guardado con un silencio. Y entonces, ¿por qué le digo esto? Porque también tendríamos que hablar, por ejemplo, del fin de Israel, que también podríamos aplicarlo acá, pero está íntimamente ligado también con el fin del final de los tiempos, que es también con la aparición y la manifestación del Señor Jesucristo. Solo que para la iglesia el final sería en la parucía, la venida secreta, y para Israel el final sería en la epifanía y ahí el reino milenial. Pero también podríamos hablar del final ya directamente como lo habla secularmente la humanidad, que se dice el fin del mundo. Y ese fin del mundo pues tendría que ser hasta terminar el reino milenial, la aparición del Padre en el trono blanco, y pues ya ahí, pues cuando ya se decretan todos los juicios y se decretan aún las condenas, también entonces ahí aparece un cielo nuevo y una tierra nueva, es decir, toda esta tierra, este tiempo de humanidad finalizó. Pero para no irme a tantas cosas, yo quisiera entender ahí que ese fin está relacionado con el Señor Jesucristo. Y por ende la iglesia y de alguna u otra forma también Israel. Porque Daniel habla también del juicio para Israel. Pero dice aquí que muchos investigarán. O sea que este tiempo, si estamos hablando que nosotros ya estamos en el final del final, una de las cosas que debe de manifestarse es la investigación. Tanto del lado de la luz como del lado de las tinieblas. Del lado de las tinieblas y del lado humano, secular, vemos como, por ejemplo, muchos investigadores, muchos científicos, que así se le denomina a las personas que se dedican a la investigación de ciertas ramas de la ciencia, han comenzado y se les ha comenzado a revelar un montón de cosas. Así como nosotros, en el lado de la luz, la iglesia debe aprender a inquirir, a investigar, a enamorarse de la palabra, y el Señor va a comenzar a revelar y a hablar cosas concernientes a este final de los tiempos. Y entonces la ciencia avanzará. ¿Cómo lo dice, por ejemplo, la Biblia 60? Cierra las palabras y sella el libro. Yo siento que este sello está íntimamente ligado también con los sellos que habla el Apocalipsis. Están ligados, no estoy diciendo que sean los mismos, pero siento que están ligados.
Y por eso es de que se comienzan a manifestar en el tiempo del fin. Sabemos que por enseñanza apostólica y aún lo que escrito está en la palabra del Señor y lo que hemos entendido por el aumento de la ciencia espiritual del lado de la luz, hemos comprendido que los sellos se comenzaron a abrir ya hace más o menos unos 100 años. Pero si usted es atento y minucioso, también vemos cómo la ciencia de 100 años para atrás y llegando a este tiempo ha aumentado de una forma impresionante. Entonces, por eso le digo, ahí siento que hay un vínculo. Y dice, muchos correrán de aquí para allá. Mire, de hecho, dicho sea de paso, ese correrán de aquí para allá, aún si lo vemos en una figurativa escatológica, ahí nos están hablando de las migraciones masivas. Cómo hay gente yendo de un lado hacia otro, pues buscando superarse y tantas cosas. Es algo que estamos nosotros relacionados. Aún, por ejemplo, también usted mira, por ejemplo, uno de los adelantos de la ciencia en hace siglos fue la imprenta. Y cómo muchos corriendo de aquí para allá, más o menos en 1492, cuando se descubre América, y más o menos en 1500 y fracción, o en esos tiempos es cuando también nace y se crea la imprenta. Ellos comenzaron a trasladar conocimientos de un lado hacia otro, comenzaron a trasladar costumbres, pensamientos, ciencia, y así ha pasado durante todo este tiempo también. Y la ciencia se aumentará. Ok. Entonces, la Biblia en Eclesiastés dice que no hay cosa nueva que no haya existido antes y que para aprender lo postrero deberíamos de entender lo primero. Y entonces, entendiendo lo primero, comprenderíamos una sombra de lo postrero. Entonces, pensando en esto, yo dije, ok, ¿dónde está entonces aumento de la ciencia en la Biblia? Y venía a mi mente el primero, y yo creo que este nos va a servir de base para entender otros. Y entonces, por ejemplo, vemos que en la Biblia nos habla acerca de los días de Noé y que hubo un aumento de ciencia. Y este aumento de ciencia fue debido a la incursión de seres caídos que vinieron a la tierra. Eso usted lo puede leer o estudiar, por ejemplo, en nuestra Biblia, pues en Génesis capítulo 6, ahí lo amplía un poquito más. Pero la Biblia, a pesar de que el libro de Enoc no está dentro del canon bíblico, la Biblia lo menciona y de alguna o cierta forma avala conocimiento que hay ahí o descripciones que hay ahí. Y entonces, cuando usted investiga un poco acerca en el libro de Enoc, usted puede leer ahí cómo Enoc comienza a relatar que vinieron ángeles, vinieron creaciones caídas. Yo, si no mal recuerdo, habla acerca de unos 200 más o menos, y ahí menciona nombres. Por eso le digo, esto no lo podemos aplicar como Biblia o doctrina, pero tampoco lo podemos descalificar porque la Biblia sí lo avala de cierta forma. Entonces, el libro de Enoc relata cómo ángeles vinieron a la tierra y vinieron a enseñar secretos adelantados a la época que la gente en ese tiempo no conocía. Como por ejemplo el tratamiento de los metales, que eso por ejemplo la ciencia le llama la metalurgia. Aún la invención de instrumentos musicales. Yo siento que ahí también fueron descalificadas algunas cosas referentes a la música, el impacto musical. Por eso le digo, aquí hay tantas cosas que entender relacionando esto con la ciencia. La medicina, las curaciones, el aprender a usar tratamientos naturales y o naturistas. Por ejemplo, ahora pues nosotros ya nos hemos modernizado, entre comillas, y ante un dolor de estómago, un dolor de cabeza, cualquier necesidad, pues tomamos una pastilla para. Pero antes no era así. Si usted va y le pregunta a personas de más edad, y le pueden decir, no, es que mi abuelito, mi bisabuelita decía, tomate un té de tal cosa, mijo, o mira, tal plantita, tal cosa. Pero ¿cómo descubrieron eso? Eso viene de años atrás.
donde se va entendiendo, en pocas palabras, hubo un aumento de ciencia. Pero por eso le digo, tendríamos que estudiar el entorno para descifrar cómo fue y también después entender nuestro entorno y descifrar cómo es. Entonces yo sí creo, a la luz de la palabra y de lo que tratamos de ver ahorita, y cotejando con figura bíblica, que ciertamente el aumento de la ciencia figurado en los días de Noé se debió a incursión de seres caídos. Y aquí viene algo que le quiero trasladar y que me hace meditar. Esa incursión de seres caídos, yo siento que también tuvo mucho que ver las mezclas que hubieron hablando del tipo genético. Porque usted habla, por ejemplo, usted lee que la Biblia habla en Génesis 6 por lo menos de 4 diferentes tipos de razas. Están los hombres, las hijas de los hombres, están los Nefilim y los Giborim. Y hay un montón de mezclas. De hecho, usted encuentra pasajes en la Biblia, en el libro de Génesis, donde dice, y a fulano de tal le nacieron hijos. Pero ahí no está hablando de que tuvo hijos o que engendró hijos, sino que ampliando un poco el entendimiento bíblico, comprendemos que hasta de cierta forma está hablando de clonaciones. Las hijas de los hombres. Eso le digo, esto es, tenemos muchas cosas que estudiar ahí, pero yo siento que el punto genético en el aumento de la ciencia es algo impresionante. Mezclas genéticas, mezclas de diferentes tipos de seres. De hecho, por ejemplo, en la mitología, tanto griega, romana y de otras civilizaciones, habla, por ejemplo, de creaciones que tenían diferente tipo de corporidades y que se manifestaban a los hombres. Por ejemplo, ¿cómo nos enseñaron? Pero según la historia nuestra, dicen que cuando los mayas de ese tiempo y un hombre llamado Tecún Umán vio que venía este famoso hombre llamado Pedro de Alvarado montado en su caballo, él pensó que era un ser que estaba ahí con mitad cuerpo de hombre y mitad cuerpo de caballo. Y por eso dicen de que agarró la lanza y se la metió al caballo. Entonces mató al caballo, pero al caer el otro vino y se lo descabechó. Y después nos metieron un montón de cosas, porque que bajó el quetzal y que se le puso, eso ya son charadas. Pero a lo que yo voy es por qué estas civilizaciones, hablando por ejemplo de los mayas, pensaron que era un ser. Y de alguna forma batallaron en contra de él, porque ellos de alguna forma también estaban acostumbrados a visitaciones. Así como en el ámbito científico llaman los famosos Anunnakis, incursiones. Pero yo siento, mire, por eso le digo que esas incursiones de seres caídos y mezclas genéticas están íntimamente ligados al avance de la ciencia. Y entonces la ciencia está íntimamente ligada a un avance en el área genética. Ok, yo solo se lo dejo, son pensamientos. Usted analícelo, usted léalo, escudriñelo y que pídale al Espíritu Santo que aumente su ciencia, que aumente su conocimiento para poder entender esto, así como aquellos hermanos de Berea que iban y estudiaban lo que se les explicaba. Ok. Y después yo me encuentro con este versículo, porque como en los días de Noé, entonces el Señor Jesucristo establece un postulado y establece algo que debemos de tomar como un norte para entender cosas. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto yo sé que se nos ha enseñado y lo hemos predicado, y entendemos que esa palabra venida es la palabra griega 3952, que es la palabra parusía. Y esa palabra parusía nosotros la asociamos con la venida secreta del Señor. Y la palabra epifanía la asociamos con la venida pública del Señor.
Es decir, que la palabra parusía está asociada con la venida del Señor secreta, que Él se queda en las nubes y la iglesia, su amada, sube al encuentro con Él, y en cierta forma tipificaría el final de la era de la iglesia, porque la iglesia no fue diseñada para quedarse en la tribulación. Que se van a quedar algunos es cosa aparte, ¿va? Pero entonces está hablando, así será la venida del Hijo del Hombre, así será el tiempo del fin. Pero lo dice como en los días de Noé. Por eso debemos de tomar entonces el entendimiento de cómo fue el aumento de la ciencia en los días de Noé para comprender cómo va a ser el aumento de la ciencia en este tiempo. Entonces, meditando un poco de esto, yo me ponía a investigar algunos aumentos significativos de la ciencia, hablando en lo secular. Desde aumentos que para nuestra época diría uno, ay Dios, eso, pero que en su tiempo representó un avance en la ciencia, hasta cosas que ahorita le voy a mostrar. Entonces, mire, yo le ponía al menos 30 aumentos significativos de la ciencia, o me encontraba. Entonces, por ejemplo, está la manipulación del fuego. O sea, eso fue un avance de la ciencia, tal vez para muchos en el tiempo de los cavernícolas, pero eso fue un avance de la ciencia impresionante. Y no solo el descubrimiento del fuego, sino la manipulación del mismo. La invención de la rueda. El descubrimiento de la agricultura. El dominio de la metalurgia. Por eso le digo que todo eso va aún, según la Biblia, eso va íntimamente ligado a manifestaciones de seres caídos en estos tiempos. El dominio de la metalurgia, la creación de las matemáticas, que le da dolor de cabeza un montón, pero es un avance de la ciencia. La invención de la escritura. Mire, para nosotros ahora es normal que la gente sepa leer y escribir, pero hace 100 años no era así. Hace 500 años menos. Los que sabían leer y escribir eran personas prodigiosas. Es que nosotros por eso, mire, a veces tenemos que ampliar nuestro entendimiento respecto a esto para comprender cosas que estamos viviendo, pero eso es un avance de la ciencia. La comprobación de la redondez de la Tierra, la invención del telescopio, el descubrimiento del magnetismo. ¿Se acuerda que ahí entran las teorías de Newton? Que le cayó una manzana en la cabeza y comienza él a hablar de él. Pero eso no hace mucho tiempo. El modelo heliocéntrico del universo, la invención del microscopio, la teoría de la evolución. Para ellos, ¿va? Nosotros no creemos en parte de eso. La invención de la máquina de vapor, la teoría atómica, el descubrimiento de la electricidad. Solo una pausa. Ahí en ese número 14, la teoría atómica es bien tremendo. Porque usted sabe que ahorita hace poco estuvo de moda una película, ¿va? Donde hablaban acerca del hombre que inventó la teoría atómica y que la puso en marcha, y ciertamente era un físico cuántico y que hablaba de un montón de cosas, que él era adelantado a su tiempo. De hecho, era tan adelantado que cuando él empezó en Estados Unidos a enseñar de eso, la gente se le quedaba viendo raro porque estaba hablando locuras. Y después, mire qué tremendo, porque a través de ahí se marcó un antes y un después en la historia de la ciencia, y a él le pusieron como nombre el padre de la muerte. Mire qué tremendo. Y aún nosotros creemos que aún, por ejemplo, en la detonación de las bombas atómicas, ahí están reflejados lo que la Biblia habla como sellos, o aún juicios de las trompetas, entendiendo que ya se comenzaron a ejecutar. Es bien tremendo cómo la ciencia va de la mano con la escatología. La invención de las vacunas, la electricidad, la creación del motor a combustión, el primer trasplante de órganos, la invención del avión. Mire cómo se puede comunicar la gente de un lado a otro, así como lo dice ahí. En la tecnología que nosotros manejamos, cómo puede ir una persona de un lado a otro. Mire ahora con todo eso de la realidad virtual que le están llamando, la gente va a poder ir a cualquier lado del mundo.
estar en cualquier lugar sin moverse, solo poniéndose esas gafas, ¿va? Y dice, quiero estar en Hawái. Y ahí va a sentir que está en Hawái. Tal vez lo que le va a faltar es la brisa, pero tal vez pone a la esposa que con el spray del pelo le pase ahí sintiendo la brisa del mar, ¿va? Invención del avión, la invención de la fotografía, la invención de la radio, el descubrimiento del ADN, eso es bien tremendo, la invención del computador, ahí fue algo tremendo también, y la manipulación de la energía atómica, que eso es parte de la energía poderosa en este tiempo. Ya no es otro tipo de energía, sino este tipo de energía, y conforme vayamos avanzando, se van descubriendo otras cosas. Pero yo, por ejemplo, veía otros adelantos, que estos ya son más del siglo XXI, pero que tienen mucho que ver. Ahí se lo pongo, no voy a ponerlo a explicar porque tampoco soy un entendido en esos temas, más lo puedo tratar de comprender, pero no se lo puedo explicar como lo haría un especialista, ¿va? Pero, por ejemplo, la reprogramación celular, cuando en el 2006 se logró aplicar en ratones esa técnica de manipulación genética. Pero mire, ahorita le voy a explicar que me llamaba la atención de esto, que los descubrimientos más adelantados están íntimamente ligados con manipulación genética. Es en 2006. El descubrimiento de agua en Marte, la exploración espacial hacia otros lugares en el 2008. Y cómo es de que ya no solo nos estamos enfocando en la Tierra, sino fuera de ella, cómo la mente de las personas está siendo preparada para la comprensión de lo que está fuera de esta Tierra. El éxito de la terapia antirretroviral para el SIDA, como aún hace algún tiempo salió, de hecho no hace mucho, hace meses, que salieron diciendo que prácticamente ya tenían la cura para el SIDA. El descubrimiento del primer superconductor a temperatura ambiente. Esto ya habla del superhidruro de azufre y carbono como sustancia descubierta en 2020, que promete ser el primer superconductor que no requiere condiciones de intenso enfriamiento, sino que podría operar a temperatura ambiente, aunque bajo condiciones muy específicas de presión. Voy rápido porque quiero detenerme en algunas cosas. Este es tremendo. De hecho, tal vez en algún momento nos vamos a dedicar a estudiar acerca de esto, porque es el hallazgo del bosón de Higgs, y los científicos le llamaron la partícula de Dios, que fue una partícula fundamental teorizada en la década de los 60 por Peter Higgs para explicar el origen de la masa en la materia y comprender un montón de cosas de los orígenes. Pero le dije que al entender los orígenes comprendemos los finales. Hay cosas bien tremendas. De hecho, mire, los científicos haciéndose tantas bolas, y la Biblia desde que estaba en Génesis 1 nos habló de las cosas fundamentales de la ciencia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está hablado en resumen las teorías científicas. En el principio tiempo creó Dios los cielos, el espacio, y la tierra, la materia. Espacio, materia y tiempo. Lo que habla la ciencia, ¿va? En la Biblia está. Por eso es impresionante. Pero el número 30 lo puse ahí porque tiene mucho que ver, y es la decodificación del genoma humano, que empezó más o menos en 1990, y para muchos, fue como que el descubrimiento científico más impresionante de la época. Pero hermanos, si ese fue el descubrimiento científico de la época, imagínense, prácticamente era de la historia, porque no había algo mucho más adelantado a eso. Y terminó, pero miren lo que me llama la atención de esto, que ese descubrimiento científico terminó de ser decodificado hasta abril de este año. En abril de este año terminó como la decodificación del genoma humano.
que empezó en el 90, o sea, 33 años de estudio. Y antes, porque en el 90 comenzaron a mostrar donde hicieron pues el lugar que empezaron a estudiar esto y un montón de cosas, pero hasta hace unos meses, en abril de este año, pudieron decodificar el 99.9. Y ese ha sido uno de los adelantos científicos más impresionantes de la ciencia. Un descubrimiento científico relacionado con la genética. Entonces, ya le dije hace un momento que según lo que la Biblia habla en Génesis, el adelanto de la ciencia se debió a incursiones de seres extraterrestres, cosa que está de moda ahorita. Porque ahorita ya comenzaron a sacar, yo sé que usted vio también la noticia, como en el mismo Congreso de Estados Unidos, gente de las fuerzas, aún de tanto del ejército como de todos los que manejan documentos de estados secretos, comenzaron a desclasificar un montón de evidencias que ya tenemos extraterrestres desde hace años en medio nuestro. Nosotros lo sabíamos a la luz de la palabra, pero ellos ya lo están haciendo público. Y eso pasó en los días de Noé, vinieron extraterrestres. Y los extraterrestres vinieron y comenzaron a enseñar ciencia también. Comenzaron a gobernar el mundo. De hecho, la Biblia habla que aún esos gigantes que estaban en esa época, en esos tiempos, gobernaban lugares, gobernaban regiones. Aún cuando se volvieron a aparecer en la tierra de Canaán, muchos años después, los mismos gigantes eran los que ejercían dominio sobre los humanos. Pero hermano, perdónenme, ella está diciendo seres extraterrestres gobernando sobre la tierra. Esto es bien tremendo. Y entonces el aumento de la ciencia, según lo que hemos tratado de explicar ahorita, por eso le digo, esto es una pincelada para entender muchas cosas. Entonces comprendemos que seres extraterrestres están sobre la tierra porque estamos como en los días de Noé, la Biblia así lo dice, y entonces la ciencia está avanzando y entonces está llegando aún a mezclas genéticas, creaciones híbridas, y también hay seres de otros lugares en medio nuestro. Pero bueno, yo se lo dejo ahí para que lo vea. Cuando vamos entonces al verso que le leía de Daniel capítulo 12, versículo 4, dice, la ciencia aumentará. Lo que me llama la atención es que esa palabra ciencia es la palabra hebrea 1847. Y es la palabra hebrea da'at, que significa conocimiento, ciencia, docto, entendimiento, inteligencia, sentido, sabiduría, saber, intención, y viene de la raíz 3045 que usted la puede investigar. Ciencia, conocimiento. Pero cuando yo estaba estudiando y leí la ciencia aumentará y después leí que era la palabra da'at, yo dije, esa yo la he leído en otro lado. Yo la he leído en otro lado y me acordé dónde la había leído. Y la leí en una versión, a pesar que esta palabra es hebrea, pero en un versículo del Nuevo Testamento, en una versión pues de teólogos hebreos. Y miren esto, Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Aquí está la sabiduría. Aquí está la ciencia. El que tenga da'at, el que tenga ciencia, es la misma palabra hebrea que habla el libro de Daniel capítulo 12. Es exactamente la misma palabra, da'at. Pero lógicamente este es Nuevo Testamento. Aquí pues utiliza otra palabra griega. Pero en el hebreo, la palabra que quisieran poner ahí como ciencia es la palabra da'at, según estos teólogos y estudiosos de la palabra. Entonces dice, aquí está la sabiduría. El que tenga ciencia, el aumento de la ciencia, decodifique el número de la bestia, porque es número de hombre. Y su código
Mire qué interesante todas las palabras que usa aquí para poderlas explicar. Y su código numérico es WWW. Usted lo puede corroborar, por eso le pongo ahí la versión. Bueno, entonces aquí ahora nos encontramos con otra cosa. Primero vimos el principio con Noé. Después vimos a la mitad de los tiempos con Daniel, cómo nos volvía a recordar. Y ahora vemos una figurativa en el final de los tiempos. Entonces dice, aquí está la sabiduría. Aquí hay sabiduría. El que tenga dad, el que tenga ciencia, esa ciencia que va a ser aumentada en el final de los tiempos. O sea, como que aquí de cierta forma está hablando que llega a su cúspide la dad, llega a su cúspide el aumento y el desarrollo de la ciencia, la que fue descrita en Daniel capítulo 12, porque dice, y la dad aumentará. Ok, ¿cuándo? En el tiempo del fin. Después Apocalipsis, que es el libro del tiempo del fin y que es un libro al igual que Daniel que habla y señaliza el tiempo final. Por eso, mire, al estudiar Apocalipsis y al estudiar Daniel, nosotros entendemos muchas figuras de este tiempo. Entonces nos encontramos con que Apocalipsis habla del final y en ese final está hablando de esa ciencia que describía Daniel. Y entonces la cúspide de esa ciencia se va a dar decodificando el número de la bestia. Es impresionante. Decodifique el número de la bestia. Y lo tremendo de esto es que ese número es un número de hombre, o sea, la ciencia y lo que implica ese aumento de la ciencia del lado de las tinieblas está íntimamente relacionado con el hombre y su código. Por eso es que es algo encriptado que hay que descifrar y para eso se necesita ciencia. Numérico es WWW. Yo entiendo y yo sé que los escritores ahí no estaban poniendo el link para abrir una página y que ahí, no. Los escritores ahí estaban diciendo y su número es Vav. Porque Vav es como, es decir, el número 6 en hebreo. Entonces, como esta es una versión de cierta forma hebrea, dice su código numérico es Vav, es 666. Pero hermano, nosotros ahora al entendimiento de la palabra y no necesitar tanta ciencia, si decimos y su código numérico es WWW, ¿de qué nos está hablando? ¿Va? Entonces, yo entiendo aquí a la luz de la palabra, esto es bien tremendo, que ese aumento de la ciencia, que después le voy a poner otro verso si el tiempo me lo permite, que está íntimamente ligado con la iniquidad, que ese aumento de la ciencia va a llegar a su cúspide. Y la cúspide del aumento de la ciencia va a ser el entendimiento de la genética del hombre y la tecnología en todos los aspectos y ambientes que ésta requiera. Y eso es bien tremendo. Porque ahorita le voy a leer el contexto. Porque el contexto nos está hablando de la unión de la ciencia aumentada. Porque vamos a ver cómo se va a unir la tecnología y la genética en uno solo. Y ese es la cúspide del aumento de la ciencia. Es impresionante. Esa es la cúspide del aumento de la iniquidad. Porque hay otra versión que dice que la iniquidad aumentará. Hablando de la ciencia. Entonces, mire, yo sé que aquí hay muchas cosas que estudiar y yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a mí y también lo ayude a usted para entenderlo. Pero primero, vemos cómo
La tecnología ha avanzado de una forma descomunal también. Y ese es aumento de la ciencia. Y ha avanzado de una forma impresionante, donde todo lo que nosotros hacemos requiere tecnología de alguna u otra forma. Y conforme vamos avanzando, la tecnología va a ir avanzando y se va a ir metiendo en medio nuestro. Yo escuchaba a alguien que decía que, por ejemplo, el Señor Dios del cielo, es decir, el Padre, es un Dios omnipresente. Y eso me llamó mucho la atención. Y entonces, parte de manifestar su omnipresencia en la humanidad es el poseer a nosotros dentro de sí al Espíritu Santo. Eso es bien tremendo. Entonces, la omnipresencia de Dios es evidente en nuestras vidas, teniendo al Espíritu Santo, porque nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros. Pero ahora venía la contraparte, y esta era la contraparte, de que el diablo no es omnipresente. Pero ¿cómo emular la omnipresencia? Entonces se agenció de la segunda bestia que habla el libro de Apocalipsis capítulo 13, que es la emulación del Espíritu Santo, solo que esta se llama el falso profeta. Y esta bestia va y llega con la que describe el contexto de Apocalipsis 13 que usted está leyendo ahí. Y le da de su aliento, de su espíritu, de su inteligencia. Y esa inteligencia artificial ahora la poseemos todos nosotros. Y de alguna u otra forma podría significar la omnipresencia, la emulación de la omnipresencia de las tinieblas en cada uno de nosotros. Por eso es de que la tecnología puede ser usada para lo malo y puede ser una puerta y una fuente de destrucción para muchas personas. Entonces, mire pues, entendiendo esto, dice aquí está la Da'at, el que tenga ciencia, la ciencia que describía Daniel, decodifique. Leamos el contexto. Entonces, solo antes de ir, me llama la atención esto. Decodifique, decodifique. Y su código lo asocia hasta aquí. La decodificación va de la mano con un código. Y el código es www. Vale. Lo que me llama la atención es que esa palabra decodificar, en el griego es la palabra cefizo, que significa calcular, sumar, contar o computar. Nuevamente, la tecnología, la computación, todo lo que nosotros tenemos. Entonces dice, la ciencia, el que tenga ciencia, el aumento de la ciencia, lo va a llevar a decodificar, lo va a llevar a computar. El Bab, el 666. Impresionante. Leamos el contexto. Verso 14. Y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia. Diciendo a los habitantes de la tierra. ¿A quiénes? A los hombres. Porque no lo crea él, sino que los hombres crean. Y esos hombres se les dice que hagan una imagen en honor a la bestia, que teniendo la herida de la espada revivió. Esto es impresionante. Porque la segunda bestia que habla Apocalipsis 13, que ya dijimos que es el falso profeta, le dice a la gente que ellos construyan, que ellos hagan una imagen de la bestia primera, que es el anticristo, que también describe Apocalipsis 13. Y entonces, mire lo interesante, le fue dada sabiduría para insuflar su espíritu de vida a la bestia, para que pudiera hacer que esa imagen tuviese inteligencia y que hablara por sí misma. Mire, entonces vino la segunda bestia, que es el falso profeta, y le dio inteligencia.
Pero ya dijimos, si esa inteligencia no procede de Dios, es una inteligencia artificial, no es natural, porque lo natural es lo que procede de Dios. Lo antinatural no procede de Dios. Por eso es que las corrientes del mundo que ahora son antinaturales no proceden de Dios. Entonces, lo natural procede de Dios y esta imagen le dio una inteligencia, pero no era natural, entonces era artificial. Y le dio inteligencia a esa bestia y entonces hizo que hablara por sí misma, que tomara vida. Yo cuando entendí este verso hace algún tiempo, yo les decía a los hermanos que yo pensaba antes, cuando me enseñaban escatología y cuando estudiaba, que esa imagen iba a ser un clon. Y después les dije no, según lo que yo entendí acá. Yo entiendo que ahora es la inteligencia artificial, pero ahora yo entiendo, aparte de esos dos, que es un clon inteligencia artificial, que es una mezcla de los dos, que va a tener genética híbrida. Porque ese es el aumento de la ciencia, esa es la cúspide del desarrollo y el entendimiento de la ciencia. Genética híbrida. Y lo peor de esto es que le dieron inteligencia a esa bestia, a esa creación que los mismos hombres hicieron, pero quien le dio poder y autoridad fue el diablo, que el Señor lo reprenda. Las tinieblas le dieron vida. Y entonces, solo al momento de tomar vida y de cobrar vida, comienza a ordenar. Y le comienza a ordenar a todos que se inclinaran delante de ella. O sea, ni siquiera la primera bestia, que es el anticristo, ni siquiera la segunda bestia, que es el falso profeta, sino que esta bestia vino, cobró vida y comienza a dar órdenes. Esto es impresionante. Y lo más impresionante es que esta misma bestia fue la que ordenó que les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente y que la adoraran y que nadie podía obtener trabajo ni vender si no tenía esa marca. A quien se le ocurrió la marca de la bestia no fue ni al anticristo ni al falso profeta, sino que fue a la imagen de la bestia, a la inteligencia artificial, a esa cúspide del aumento de la ciencia reflejada en esa creación de iniquidad. Entonces, para mí es bien impresionante. Entonces, mire, pues, esto es bien tremendo. Porque la Biblia habla que en los tiempos de Noé vinieron incursiones extraterrestres, seres de otro lado. En pocas palabras, las bestias que habla el Apocalipsis son incursiones de seres caídos también, como en los días de Noé. En los días de Noé, incursión de seres caídos llevaron al avance de la tecnología, al avance de la ciencia. En Apocalipsis, incursión de seres caídos que tipifican las 5 bestias que describe el libro de Apocalipsis. Son seres caídos que vienen a la tierra y que ellos terminan de dar el último avance de la ciencia con la creación de la quinta, que es la imagen de la bestia que habla Apocalipsis 13. Esto es impresionante. Y voy terminando ya con esto. Regresando al libro de Daniel capítulo 12. Y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Estoy leyendo Daniel 12:4, el verso que usamos como base. Muchos andarán errantes de acá y allá. Eso tiene una figurativa secular y una figurativa espiritual. Dicho sea de paso, entre paréntesis, una figurativa espiritual es gente que no se congrega, gente que no sabe asentarse en un lugar para desarrollarse. Pero bueno, eso es aparte. Pero gente que andará errantes de acá y allá. Y la iniquidad aumentará. Ya no dice ciencia. Aquí ya le pone la Biblia Corona de Jerusalén, iniquidad aumentará. Entonces esa iniquidad va a aumentar de tal forma que va a llegar hasta la creación de seres híbridos. Pero nosotros ya estamos relacionados con eso. Nosotros ya estamos asociando eso.
Y este verso entonces yo lo asocio con Mateo 24:12. Y debido al aumento de la iniquidad, esa iniquidad que habla Daniel, que también se puede traducir como ciencia, el amor de muchos se enfriará. O sea que esa iniquidad trae enfriamiento en el amor. Gente que se comienza a apartar de Dios. Le dejo estos versos y termino. Y por la inundación de la iniquidad, o sea que esa iniquidad la Biblia Torres Amat la pone como una inundación. Se enfriará la caridad, el amor de muchos. Y esa inundación yo la asocio Apocalipsis 17:1 a una entidad que está sentada sobre muchas aguas, para que provoca que la gente haga actos inmorales en la tierra. Y su nombre está en el verso 5 que dice, y en la frente tenía escrito este nombre. Ojo, en la frente tenía escrito, una marca en la frente, como la que quiere poner. O sea que la iniquidad representada en la quinta bestia, que es una mezcla híbrida, quiere poner una marca. ¿Por qué? Porque ella misma también lleva una marca, la iniquidad. Un misterio, algo que tiene que ser decodificado, es lo mismo. Babilonia la grande, madre de las deshonestidades y abominaciones de la tierra. Creo que en medio de ese ambiente estamos. En medio de las deshonestidades, una generación perversa, torcida, pervertida y desviada de Dios. Me gustaría seguir hablando otras cosas, pero le dejo para que usted lo siga estudiando y leyendo. Acompáñeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, esta oportunidad tan maravillosa de aprender de tu palabra. Yo te pido a través del Espíritu Santo que nos sigas enseñando, que nos sigas habilitando para entender lo que escrito está en tu palabra y así asociar, Señor, como el cumplimiento del final de los tiempos lo estamos viviendo ya. Y tú esperas, Señor, que se levante una generación íntegra, una generación recta delante de ti, así como Noé fue íntegro, recto delante de sus generaciones, así nosotros, para ser salvados de estas generaciones nefastas que están inundando la tierra. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos y llénalos de paz. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén y amén. El Señor les bendiga.